con un tercio de la promoción, no importa. El día de hoy nos toca hablar sobre el síndrome de válvula mitral. No quiere avanzarla. Muy bien. Cuando hablamos de síndrome valvular mitral, estamos hablando de una de las válvulas más importantes del corazón, ¿no? La válvula más importante, todas son importantes, pero esta es una de las más importantes. Cuando falla esta válvula, quiere decir que no tenemos sangre en el resto del cuerpo humano. La válvula mitral tiene, como su nombre lo dice, de mitra, forma de mitra, la mitra del obispo, que es en forma de que se parece a una mitra, supuestamente, ¿no? Que es sí, consta de dos capas, ¿no? De dos capas. La mitra, ustedes todos conocen la mitra del cura o del obispo. Entonces está construida esta mitra por un anillo mitral, ahora lo vamos a ver, por dos válvulas, una anterior y una posterior, cuerdas tendinosas, cada válvula tiene, cada válvula tiene sus cuerdas tendinosas, músculos papilares. O sea, tiene 4 factores que lo componen a esta válvula mitral. Esta válvula mitral se puede enfermar por problemas diversos en un 50% de los valvulopatías totales del corazón. 50%, acuérdense, pertenecen a válvula mitral. Entonces, ustedes, si van a un diagnóstico cuando hay una cardiopatía valvular, lo primero que tienen que pensar es en una valvulopatía mitral. ¿Quién ataca? ¿Quién produce este problema? Es la fiebre reumática. Es una causa frecuente. Rara vez vamos a ver una causa de tipo congénito, ¿no? Entonces, acuérdense que tiene estas 4 componentes: anillo mitral, dos válvulas anterior y posterior, cuerdas tendíneas y músculos papilares. Acá tienen ustedes la válvula mitral. Esta sería la válvula mitral. Acá tienen ustedes el anillo, tienen las cuerdas tendíneas, los músculos papilares que están pegados al músculo, ¿no? Entonces serían todos estos los componentes, ¿no? Los componentes de la válvula. Acá está, ¿no? Va a haber, en la enfermedad de la válvula mitral, va a haber 3 tipos de, de presentación. Uno, la estenosis mitral. La estenosis mitral, que ustedes bien saben, es cuando está estrecha la válvula, una estenosis mitral. Entonces quiere decir que la válvula está estrecha, la válvula se estrecha demasiado, entonces hay una válvula, una estenosis de la válvula mitral. Puede ser insuficiente, se abre demasiado, cuelga la válvula, y doble lesión mitral. Está estenosada y fija. Entonces, a la vez que está estenosada, está fija. Hay estenosis y está fija, hay insuficiencia, pasa, deja pasar la sangre. Está fija. Entonces, 3 tipos. Estenosis está cerrada, estenosis, insuficiencia cuando cae la sangre, deja pasar, y doble lesión cuando, aparte que esté estenosada, hay insuficiencia. Entonces estamos frente a cuadro a 3 tipos de presentación de valvulopatía mitral. ¿Qué pasa? No quiere avanzar. No quiere avanzar. ¿Qué es lo que pasa? Listo.
Acá tenemos una estenosis aórtica, por ejemplo, ¿no? No se olviden, esta foto lo traigo a propósito, porque para que vean ustedes la vecindad que tiene la válvula mitral con la válvula aórtica. Esto nos va a servir después cuando hablemos de válvula aórtica y también cuando hablamos de válvula mitral. Entonces quiere decir, cuando hay una calcificación excesiva del anillo mitral, va a complicar a la válvula aórtica, ¿no? Entonces, con ese fin estamos presentando esta foto, acuérdense, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay estenosis mitral? La etiología ya les dije que es la fiebre reumática, ¿no? Hay causas congénitas, le dije que son excepcionales. Muchas veces la estenosis mitral se puede acompañar de una comunicación interauricular u otro tipo de comunicación. Acá, cuando se acompaña del síndrome de una comunicación interauricular, estamos frente al síndrome de Lutenbacher, así se llama, ¿no? ¿Por qué el síndrome de Lutenbacher? Porque aparte que hay una estenosis mitral, va a haber hipertensión pulmonar secundaria, acuérdense, ¿no? También pueden ser causa de una estenosis los tumores de aurícula izquierda. No se olviden que en aurícula, cuando hay patología mitral, va a formarse trombos. Ya después vamos a ver por qué se forman los trombos. Entonces esos trombos se van a organizar y van a ser grandes. Entonces eso se llama ya mixomas, cuando están crecidos, hacen las veces de tumores, pseudotumores. Entonces estos trombos, acá está la entrada de la válvula mitral, van a estar en este plan, subiendo y bajando de acuerdo a los latidos. Entonces llegan un momento que pueden taponar, pero están haciendo una pseudoestenosis. Entonces también pueden causar una pseudoestenosis los mixomas o los trombos organizados. Tumores de otro tipo son raros, pero también se encuentran tumores malignos. Los mixomas son tumores benignos que se operan, pero tienen que ser operados en centros reconocidos, porque si no, esto pueden causar después infartos por el desprendimiento mismo de los trombos y el paciente puede fallecer. La incidencia de una estenosis mitral es de 9 a 1. Las mujeres acá ganan. 9 mujeres se enferman de estenosis por un varón, ¿ya? Acá tienen una válvula muy bonita, la presentación de la válvula. Tienen ustedes el anillo, ¿no? El anillo, tienen la válvula anterior, posterior, con sus cuerdas tendinias, y acá tienen los músculos papilares. Acuérdense cómo están los músculos papilares. Los músculos papilares están pegados al endocardio, acuérdense. Y esto es importante que se acuerden, después vamos a ver por qué es importante. ¿Por qué? Porque estos músculos papilares no tienen irrigación de acá, ni tienen irrigación de las cuerdas tendinias. La irrigación viene del miocardio. Es importantísimo que se acuerden esto, ¿ya? Ahí tienen una válvula patológica, muy estenosada, ¿no? Tiene la válvula acá estenosada, así se pone. Miren la apertura casi cerrada, si se llega a cerrar ya no hay vida para el paciente. Entonces esta es una válvula que se sacó, toda esta imagen está lleno de calcio, miren las partes blanquecinas, así se calcifica la válvula. Estas partes blanquecinas es calcio. Así se ponen las válvulas, llenas de calcio. Miren cómo se estrecha tanto, ¿no? Es importante esto. Entonces, la fiebre reumática va a producir en la valvulopatía mitral 4 tipos de fusión en la válvula. La válvula, siendo 2 valvas, va a haber 4 tipos de fusión, ¿no? Fusión de las comisuras se van a unir un 30%. Se pueden fusionar parte de las valvas, la parte anterior o la parte final, ¿no? Un 10%. Fusión de las cuerdas tendinosas o cuerdas tendíneas, también un 10%. Y funciones combinadas, fusión de comisuras, fusión de válvulas, fusión de valvas, fusión de cuerdas, un 50%. Entonces, más alto la combinación y la fusión de comisuras le sigue en tendencia cuando hay este tipo de estenosis mitral, ¿no? Cuando hay este tipo de estenosis mitral. ¿Cómo es la evolución? Y esto es lo que nos interesa a nosotros saber, ¿no? ¿Cómo evoluciona? Cuando hagan ustedes su historia clínica, ya el paciente no les puede mentir y ustedes se pueden dejar sorprender cuando hay una patología mitral. En climas templados aparece antes de los 2 años, ya está apareciendo la sintomatología de una estenosis mitral.
En climas tropicales, acuérdense, que un paciente viene de Quito, viene de Piura, viene de zonas tropicales, ¿no? Entonces va a permanecer asintomático 10 años. Entonces, cuando ustedes hagan una historia y alguien conoce de patología mitral, dice, la historia dice que tiene un año, está mintiendo. O les miente a ustedes o miente el paciente. Entonces, acá hay que hacerle una buena historia clínica, ¿no? Y en las regiones subdesarrolladas, si un paciente viene de Puno, ¿no? Viene de Huancavelica, el curso es rápido, ¿no? Zonas frías, ¿no? Incluso vienen los adolescentes ya en estado muy grave cuando hay estenosis mitral, ¿no? Es un paciente que ya debe ser operado de inmediato. Es importante esta parte de la evolución, porque esto nos interesa en la historia clínica. Esto nos interesa en la historia clínica. ¿Cómo es la fisiopatología? Cuando hay unión de las válvulas, va a presentar en forma tubular, en forma de tubo, ¿no? Es un tubo, se unen las comisuras y la parte final de la válvula queda como un tubo. Pues por ese tubo va a salir sangre o va a ingresar, va a salir la sangre, ¿no? Entonces esto, el ecografista, el cardiólogo le va a decir presentación de la vitral en boca de pescado. Y en realidad cuando ustedes ven en el eco parece una boca de pescado, ¿qué hace esto? ¿No? Una boca de pescado. ¿Por qué? Les decía que hay depósitos de calcio en las válvulas que los unen y en el anillo mitral. Este anillo mitral se calcifica a veces tanto, ya han visto ustedes, que está pegado la válvula aórtica y muchas veces la válvula aórtica se calcifica. Y ustedes saben que entre esta válvula mitral y la aórtica hay un espacio donde pasan las fibras de Purkinje. Entonces estos pacientes, cuando hay una calcificación excesiva, terminan una operación con marcapaso, porque al sacar esta válvula, mire, compromete parte donde está donde pasa el sistema de Purkinje. Entonces, parte se saca de esa parte. Entonces, el paciente al final termina con un marcapaso, ¿no? Porque estamos comprometiendo el sistema de fibras de Purkinje, que son los responsables de la conducción, ¿no? Entonces es importante esto. ¿Cómo es la fisiopatología de esto? Con la unión de las válvulas presenta, les decía, la forma tubular y el cardiólogo les dice válvula en boca de pescado. Entonces ya saben que boca de pescado significa que hay una válvula que está unida a las comisuras y van a ver la parte frontal de la válvula. Se ve lindo. Cuando ustedes ven la imagen, hace esto, como si estarían viendo un pescado que abre la boca, ¿no? Este anillo, por lo general, y de acuerdo a la contextura de las personas, el anillo de la válvula tiene de 3 a 6 centímetros. Entonces, si tiene menos, ponga un anillo normal de un paciente 6, tiene 5, estamos frente a una estenosis leve, 4 o 5, ya se estenosó. Ya no tiene los 6, tiene 4 o 5, ya está estenosado. Estamos hablando de estenosis mitral leve, ¿no? Cuando tiene un centímetro, ya estamos hablando de estenosis mitral grave, porque ya pasa poquísima sangre de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la estenosis se vuelve grave de la mitral? ¿Qué pasa? Está pasando sangre de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo, ya no pasa cantidad de sangre. Entonces, ¿qué pasa a la aurícula izquierda? Se incrementa la presión porque ya no pasa la cantidad de sangre adecuada. Entonces el ventrículo izquierdo va a crecer, se vuelve una mega aurícula izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si hay retención acá, no deja pasar sangre, ¿qué está pasando? ¿Quién trae la sangre? Las venas pulmonares. ¿Qué pasa a las venas pulmonares? Se dilatan, aumenta la presión. ¿De dónde traen sangre? De los capilares pulmonares. ¿Qué pasa con los capilares pulmonares? Incrementa la presión. Al incrementarse la presión capilares pulmonares, primero habrá ¿qué? Insuficiencia ventricular izquierda. Entonces habrá ¿qué? Crepitantes, porque empieza a haber extravasación. Si el paciente no se adapta, y la presión en el capilar pulmonar, la presión venosa está demasiado incrementada, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el capilar pulmonar? ¿Qué pasa cuando hay hipertensión arterial severa en las personas? Hay los ACV.
Igualito se comporta acá. Cuando en el capilar pulmonar, porque no deja pasar la sangre, se incrementa la presión tanto que los capilares venosos pulmonares empiezan a explotar en cadena. Por eso es que se producen los cuadros de hemoptisis masiva. Ya comprendieron la parte fisiopatológica. Entonces, la hemoptisis masiva se presenta porque el capilar pulmonar está recibiendo demasiado carga. ¿Por qué? Porque no pasa la sangre normal que debía pasar al ventrículo izquierdo. La aurícula crece, incrementa la presión en aurícula, se incrementa la presión en venas y se incrementa la presión en los vasos capilares pulmonares. Y llega un momento que no soportan, explota. Al explotar esto, las hemoptisis en este tipo, y es lo que quería hablarles a la clase de ayer, son más profusas que las hemoptisis de la tuberculosis. Por eso es que esto en cualquier hospital se confunde. Cuando viene un paciente con hemoptisis, lo llevan a las camas de neumología. Lo primero que calificamos, y está bien, tuberculosis, pero una vez que se hace la historia, el paciente termina pasando a medicina o a cardiología después, porque no es otra cosa que una valvulopatía mitral estetóxica. Acuérdense, es importantísimo la fisiopatología. ¿Cómo estará el gasto cardíaco? Bajo, pues si no deja pasar sangre, el ventrículo está vacío, ¿no? Entonces, ya tiene todas las características, piel fría, etcétera, etcétera, porque no hay sangre en el organismo, las piedras están bajas de temperatura porque no hay buena irrigación. Ustedes saben que el feedback del sistema de alimentación de sangre, ¿a quién le da preferencia el corazón primero? Al mismo corazón 1, a los pulmones 2, a los riñones 3, y el resto de órganos ya es. El cerebro ya va en cuarto lugar. Entonces se llama en todos los libros van a encontrar que está comprometiendo los órganos blancos, ¿no? Así se le llama. Entonces, esta parte no se olviden que es importantísimo, ¿no? Entonces va a haber una hipertensión pulmonar pasiva. Ustedes van a ver cuando vean una radiografía simple, una redistribución del flujo sanguíneo pulmonar que se va hacia los vértices, ¿no? Se puede ver acá en estas placas las famosas líneas de Kerley que han visto en respiratorio, ¿no? Acá no hay insuficiencia cardíaca derecha. Ya decíamos que los primeros estadios son insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, al haber insuficiencia cardíaca izquierda, hay disnea paroxística, hay congestión pulmonar, hay edema intersticial. Entonces, ¿qué escucharemos en estos pacientes? Crepitantes en cantidad, ¿no? Estos pacientes, por ejemplo, con este edema pulmonar que está produciendo, que es un edema agudo, simple, si este paciente ustedes lo hacen viajar, a la altura se muere, hace edema pulmonar agudo y se muere. Por eso es que estos pacientes no deben viajar a la altura si no están controlados o con su tratamiento. Entonces, los capilares pulmonares, ya les dije antes, que cuando por esta hipertensión va a haber cuadros de hemoptisis. Antes, nuestra gente de provincias, incluso en Lima, le decían, ha muerto de apoplejía. Entonces, varios decían, no, ha muerto de tuberculosis, están con apoplejía. Nuestros médicos antes le decían que muere por una apoplejía, sabían que es problema cardíaco, entonces no decían que hay un problema cardíaco, sino ha muerto de una apoplejía. Es una hemorragia profusa y morían los pacientes por estas hemorragias porque eran masivas, no se podían detener, por supuesto. Eran pacientes con estenosis avanzadas. Pero no se olviden que antes no se operaba el corazón en el Perú. Entonces, eran las famosas muertes por apoplejía. Ahora no. Ya llegó el ecocardiógrafo, todo, ya hemos descubierto un montón, aparte de esto, varias otras patologías. Entonces, ¿cuál es la complicación si hay estos sangrados? ¿Cuál es la complicación más importante que puede presentar este paciente? Es la tromboembolia, acuérdense. La tromboembolia se presenta en estos pacientes en un 20%. Por eso es que cuando ustedes diagnostiquen un paciente el día que van a hacer una estenosis mitral, que supongo van a salir de este capítulo de cardiología aprendiendo a escuchar un soplo mitral, un soplo aórtico, estamos más que seguros, ustedes
con la sintomatología que les vamos a dar, que este paciente lo primero que tienen que darle por la tromboembolia que presenta, anticoagulantes. Y el anticoagulante más importante que le pueden dar es una warfarina. Ustedes le dan media tabletita de warfarina diario y se acabó. Este paciente lo salvan de hacer trombos, porque estos pacientes hacen trombos que pueden ir al cerebro y causan ACV. Estos trombos pueden ir a las piernas y terminan haciendo trombosis de miembros inferiores, unilateral o bilateral. Van a perder la pierna por trombosis. Entonces es importante tratar esta tromboembolia en nuestros pacientes. Acuérdense, ¿por qué se presenta trombosis? ¿Por qué se presenta trombosis? ¿Por qué se presentan estos trombos? Estamos hablando que se cierra la válvula mitral. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay una fuerza que cae de sangre de las venas pulmonares, viene con fuerza. Entonces la sangre normalmente es igual que ustedes quisieran hacer pasar por una abertura agua, después lo van cerrando. Entonces acá se queda un remolino, hacen acá. Acá se hace un remolino, porque la sangre trata de pasar a su acostumbrada ventrículo izquierdo. Entonces, como hace un remolino para tratar de pasar, acá se pelean. Entonces ahí va a haber un choque de Matías. Es en el remolino y el choque de Matías que hay ruptura de Matías. Por eso es que hay trombos en esta. Al querer pasar, hay una fuerza acá. Esa fuerza hace un remolino y causa la ruptura de Matías. Por eso es que esta enfermedad es trombótica. Se forman trombos por la ruptura de... Ya usted sabe cómo es el sistema de coagulación cuando se rompen los hematías, ¿no? Estos pacientes, por lo general, cuando hay crecimiento de aurícula izquierda y por el tiempo de evolución, van a presentar hipertensión pulmonar crónica, ¿no? Un 30% desarrollan fibrilación auricular. Pierden el ritmo sinusal y van a desarrollar fibrilación auricular cuando la enfermedad ya tiene más el tipo adecuado, ¿no? Esta fibrilación también va a estar relacionada con la edad del paciente. No es lo mismo que se presente en un paciente joven que se presente en un paciente ya de mediana edad adulto, ¿no? Y depende de esta fibrilación que se presente de la presión de la aurícula izquierda y de la gravedad del proceso reumático también. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Horner, ¿no? Que se llama cuando crece tanto la aurícula izquierda crece tanto que va a comprimir parte del esófago, incluso comprime arriba parte de la aorta y parte del nervio laringo recurrente izquierdo. Por eso es que decíamos que estos pacientes van a presentar ronquera. ¿Se acuerdan de los primeros síntomas que vimos ayer? E incluso van a presentar disfagia. El paciente no puede hablar porque está comprometiendo al nervio laríngeo recurrente, ¿no? Entonces presenta la famosa disfagia, se presenta ronquera, que hemos dicho un signo importante que ayer ustedes les mencionamos. Entonces acá ya van a ver por qué se presenta, es el síndrome de Horner, ¿no? Disfagia, ronquera, por el crecimiento exagerado de la aurícula izquierda. Entonces, esta enfermedad, por todo lo que nosotros hemos dicho, es disneizante. ¿Por qué? Porque llena los pulmones de líquido. Es palpitante, porque ese corazón, ese ventrículo izquierdo que no tiene sangre, para tratar de compensar sangre al organismo, trata de latir más veces. Y ustedes saben, ya les he dicho eso, todo paciente que tiene frecuencia alta o baja, hay gasto cardíaco muy bajo. Entonces, estos pacientes van a tener poca, con la palpitación que da como respuesta secundaria para mejorar la irrigación, van a ser taquicardizantes, van a presentar taquicardia, entonces va a tener un bajo gasto cardíaco, ¿no? Entonces esto se llama la triada de Juchard y va a ser hemoptizante por las causas fisiopatológicas que les he dicho. Mucha presión capilar pulmonar, hay ruptura y va a haber hemoptisis masivas, ¿ya? Yo le he agregado esto de embolizante porque yo he tenido unos pacientes que los he recibido con ACV y después de darle tratamiento anticoagulante 4 días se le acabó su ACV. ¿Y por qué? Es porque pasó un trombo
a nivel de las arterias cerebrales. Entonces, esta es la famosa triada de Kuchat, acuérdense, ¿no? No es otra cosa que la disnea, la taquicardia o palpitaciones y la hemoptisis. Y también es embolizante. Acuérdense que estos pacientes deben ser, apenas ustedes lo conocen, preguntarle, ¿no? A usted ya le están dando algún tratamiento, no, le doy desde ahorita tratamiento porque no voy a esperar que mi paciente venga con un SARB o con una trombosis de miembros inferiores o de miembros superiores, o de repente una tromboembolia pulmonar, ¿no? ¿Cuáles son las las manifestaciones clínicas? Habiendo visto esto, este paciente puede ser una disnea en el 80% de pacientes. Los pulmones están congestionados, y hemos dicho que la causa. Va a haber disnea paroxística nocturna, por supuesto. Ya saben lo que es la disnea paroxística nocturna, ¿no? Va a haber esputo hemotoico. Normalmente estos pacientes tienen esputo hemotoico, por eso es que simulan a los tuberculosos, porque va a haber siempre ruptura no hay hemorragia, no hay hemoptisis, pero hay esputo hemotoico, porque va por la presión capilar alta, va a romper cierta cantidad de vasos pulmonares, entonces va a haber pequeñas hemorragias y se va a manifestar como el esputo hemotoico. Y esto pues lleva a la ortopnea, por supuesto, ¿no? Y el cuadro de hemoptisis, que ya explicamos por qué se presenta hemoptisis, o puede haber una embolia pulmonar que se da también después de una fibrilación, cuando los pacientes ya están fibrilando. También presenta como manifestación clínica las palpitaciones que les decía, o taquicardias, y estas siempre acompañadas de disnea. Y la fatiga, ya ustedes ya conocen lo que es fatiga, no es cansancio, ya hablamos ayer lo que es fatiga. Esta fatiga va a haber con frialdad de miembros. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco es bajo, llega sangre pobrísima a nivel de piel y a nivel de miembros inferiores. Va a haber malestar. Y cuando el paciente ya presenta edema en miembros inferiores y ascitis, ya estamos frente a un problema, a un paciente que ya pasó la insuficiencia izquierda, está ingresando a la insuficiencia cardíaca derecha. Este paciente ya tiene pues largos 5, 6, 7 años de acuerdo al lugar donde viene. Ya vimos, ya les hice un comentario a eso, que de acuerdo al lugar que viene ya vamos calculando nosotros el tiempo de enfermedad, ¿no? Es importante. Estos pacientes, cuando ustedes lo ven, va a tener una facies mitral. Se llama la facies mitral o decorbizar. Hay pulso normal o bajo. ¿Cuál es la facies mitral? Este paciente viene, por ejemplo, como esos pacientes vienen de acá nomás, de Trujillo, de cualquier sitio, y parece que el paciente bajaría de Cerro de Pasco. Tiene un paciente pálido con chapas coloraditas. Es el típica facies mitral, ¿no? La típica facies mitral. Pues, no, después va a haber un pulso yugular prominente, y ustedes ya están reconociendo cómo es el pulso yugular, el pulso carotídeo igual, y a la palpación, ¿no? No hay crecimiento de ventrículo izquierdo, porque ese ventrículo no está recibiendo sangre. ¿Cómo va a recibir cómo va a crecer? No hay crecimiento. Si ustedes lo ponen en decúbito lateral a este paciente izquierdo, va a haber un frémito en la punta. Van a escuchar ustedes como si pusieran la mano en el lomo del gato o pusieran la mano encima del capó del carro. Eso se llama un frémito, ¿no? Que es por ese frémito es por la vibración que hace la válvula mitral, ¿no? Al querer pasar sangre, la válvula vibra, ¿no? Les decía que hay una catarata de sangre que quiere pasar y hay ruptura de glóbulos rojos. Entonces ahí ustedes van a sentir el frémito. El frémito lo sienten en la palpación, no con el estetoscopio, ¿no? Y a la auscultación con el estetoscopio van a sentir un primer ruido muy intenso, un chasquido de apertura, porque se obliga a esa válvula a abrirse, un segundo ruido de tono agudo, ¿no? Que se oculta cerca de la base del corazón, siempre en la base, ¿no? Y el soplo característico de la estenosis mitral es un soplo diastólico largo, intenso, con retumbo diastólico, ¿no? Y va a haber una acentuación presistólica, ¿no? Y esto por lo general, ¿dónde la ocultan? En la punta o en el quinto espacio. A veces está el corazón un poco más abajo, lo pueden escuchar, cuarto o quinto espacio, línea axilar anterior, izquierda, ¿no? ¿Y cómo lo escuchan?
para saber si es mitral, yo voy a la punta. Escucho el soplo y me voy después acá a la línea axilar anterior. Si acá lo escuchan nítido el soplo en línea axilar anterior, quiere decir que es mitral. Es mitral netamente, acuérdense. Esa es una característica para que ustedes sepan distinguir, porque a veces se confunde. De repente es aórtico, ya vamos a hablar cuando es aórtico, dónde lo escuchan. Pero acuérdense que el mitral se escucha siempre, sea estenosis o sea insuficiencia, en punta y van acá a la línea axilar anterior, ¿no? Es importante que sepan eso. Esta figura es linda, es hermosa, ¿no? De una estenosis mitral. Miren ustedes la congestión, cómo está. Lo importante de esta fotografía, aparte de la congestión que ven ustedes acá, es que vean esta línea, ¿no? Acá está la pulmonar y acá hay un crecimiento. Este crecimiento es hermoso que ustedes ven. Antes nosotros le dábamos mucha importancia porque no había la tomografía, no había esto. Y las radiografías ya nos indicaban el crecimiento de aurícula izquierda, que era típico de la estenosis mitral. Con esto ya teníamos casi el diagnóstico, ¿no? Siempre el ventrículo izquierdo en la estenosis mitral no sale hacia los arcos costales, se pierde adentro, se pierde adentro. Cuando hay crecimiento de ventrículo izquierdo, esto pasa hasta afuera, hasta la línea costal, hasta casi piel. Entonces, crecimiento de ventrículo, acá no hay crecimiento de ventrículo izquierdo, ese ventrículo no está recibiendo sangre. Entonces, no tienen por qué haber crecimiento, ¿no? Acá también se ve, está presionando la aurícula acá al esófago, ¿no? Está presionando al esófago, ¿no? Es una foto también interesante, ¿no? Miren, son fotos importantes. Ya no se toman mucho las laterales ahora, desgraciadamente, con lo que apareció la eco. La eco ya es casi diagnóstica ahora. La eco aparece y la eco cuando aparece ya los médicos ahora cardiólogos ya no quieren ni examinar, de frente van a la eco. Pero eso está mal, porque ustedes, por ejemplo, van a hacer su serum, en muchos lugares no hay ecografía, y ustedes con un simple soplo, una simple radiografía, pueden sacar que es una estenosis mitral. Ya la eco ni hablar, pues. La eco les da la figura de las 4 cámaras, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Miren esta aurícula izquierda, cómo está crecida. Así se ve la ecografía. Una mega aurícula, semejante aurícula. Incluso las ecos le pueden dar el ancho de la apertura de las válvulas. Miren, acá debe tener 1 centímetro. Y esta válvula está bien calcificada. Miren, el ventrículo izquierdo está pequeño, más grande es la aurícula izquierda que hablábamos, ¿no? ¿Y por qué? Porque esta válvula, esta aurícula está crecida porque está recibiendo cantidad, la misma sangre anual, tiende a acaparar, a crecer. La aurícula derecha, pequeña, ventrículo derecho muy pequeñito. Ahora actualmente, ayer les decía, la eco casi nos da el diagnóstico total de todo lo que queremos hacer, diagnóstico de cardiología, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos esto, ¿qué será? Esta es la imagen de boca de pescado. Así se ve la imagen. Igualito ustedes están viendo. Y cuando está esto en movimiento, ustedes lo ven en movimiento en la eco, esto está así, como si se abriría y cerraría. Una boca de pescado típica lo ven, ¿no? Por eso el cardiólogo le puso imagen en boca de pescado. Miren ustedes la cantidad de calcio que hay, la cantidad de calcio, una aurícula izquierda gigante. Estas son varias posiciones que pone su traductor, el cardiólogo, y acá ha tomado una ecografía con una aurícula gigante, ¿no? Placas de calcio, una estenosis tremenda, ¿no? Placas de calcio, ¿no? Y el ventrículo izquierdo está acá, ¿no? Muy chiquito porque pasa poca sangre, ¿no? Ahí ven ustedes, acá que ven, estamos viendo una gran placa de calcio tremenda que casi cierra y obstruye el paso de la aurícula izquierda. Acá es una estenosis muy apretada, ¿no? Esta es una
una imagen apical, pero mire la aurícula izquierda, semejante a aurícula izquierda. Acá incluso parece que hay un trombo. Vamos a ver por acá. Y esta es la planimetría, está de más decirle, pero le muestro. El cardiólogo lo único que hace es dibujar la apertura de la válvula, lo sigue con el traductor y le da exactamente el diámetro. Acá no hay error, porque ya se ha comprobado que cuando se opera se va y se encuentra 0,75 centímetros. Esta es una parte, una patología crítica de estenosis mitral. Este paciente debe ser operado inmediato, pero a veces no sucede eso. No hay válvulas, no hay nada en nuestros hospitales y este paciente espera a veces hasta un año, cosa que no debe ser, ¿no? Pero ya ven ustedes cómo es la planimetría, ¿no? Igual, cómo se hace la planimetría es la fórmula de PISA, pero esto no nos interesa, ¿no? No nos interesa. El ecocardiograma es de poca ayuda para evaluar la enfermedad. Antes era de una tremenda ayuda porque veíamos el crecimiento de aurícula izquierda. Ahora vamos a ver el crecimiento de aurícula izquierda se ve en la onda P, ¿no? Crecimiento de ventrículo derecho a veces, ¿no? Onda B1 con inversión de la onda T en B1 y B3. Y la aurícula izquierda sí, la radiografía sí nos da diagnóstico. Se ve la aurícula crecida y las famosas líneas de Kerr, ¿no? El electro antes le dábamos demasiada importancia porque buscábamos nosotros siempre el crecimiento de la onda P, ¿no? Que era una onda aplanada en el electrocardiograma y decíamos, está crecido, pero ahora pues se le da poca importancia porque ya tenemos otros modos de diagnóstico. Miren acá un electrocardiograma, ¿no? Acá ustedes van buscando y van a ver una P aplanada, apenas vean una P aplanada o ancha, ¿no? Acá se ve, miren, una P más menos, esto ya es un electro de un paciente que tiene compromiso de la válvula mitral. Cuando este es puntiagudo, como esta imagen, pero acá en la onda P, cuando es puntiagudo, crecimiento de aurícula derecha, decíamos antes. Pero ondas así, aplanadas o binodales o positivo o negativo, estamos pensando en un crecimiento de aurícula izquierda, ¿no? Así como hay estenosis, hay insuficiencia mitral, ¿no? Insuficiencia, ya ustedes saben que es la incapacidad de la válvula para prevenir la regurgitación de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Pues cuando está insuficiente pasa del ventrículo a la aurícula sangre durante la contracción, ¿no? Entonces durante la sístole. Y esto es porque hay una alteración en la función anatómica de la válvula mitral. Esto fue diagnosticado por primera vez por Corvisart, la insuficiencia mitral, en 1803, ¿no? Hooke, en 1832 ya describe el soplo, que es de tipo apical. ¿De qué tipo? Sistólico. Mientras que en la estenosis es diastólico, en la insuficiencia es sistólico. ¿Quién lo describe? Hooke. Es importante porque no es nada nuevo para nosotros, ¿no? La insuficiencia mitral se da por cualquier anomalía en las estructuras de la válvula mitral. Cualquier anomalía va a dar insuficiencia. Pueden ser primarias, agudas, secundarias o crónicas. Las crónicas pueden ser muy significantes o insignificantes, ¿no? Las primeras, por ejemplo, las que son insignificantes en insuficiencia mitral, es el síndrome del chasquido. Antes nosotros escuchábamos estos soplos y no sabían de qué se decía el síndrome del chasquido. Ahora con la ecocardiografía ya se le dio nombre, ¿no? Porque se le decía soplo de la válvula colgante también. Ahora ya se sabe que es una válvula prolapsada, que es una válvula que sale de su lugar, se prolapsa. Entonces estamos frente a un prolapso de válvula mitral. Hay muchos pacientes, hay muchos estudiantes que tienen prolapso de válvula mitral y no pasó nada. Lo único que tienen que cuidarse es que los que tienen diagnóstico de prolapso de válvula mitral van a tener arritmias de vez en cuando, las famosas taquicardias. Se corrige la taquicardia y se acabó, ¿no? Esto no necesita ningún tratamiento especial. Acá nuevamente les traigo la válvula cuando está una válvula normal, para que apretan sus anillos, ¿no? Sus cuerdas tendinas, sus músculos papilares, ¿no? Cualquier anormalidad
estas estructuras puede causar insuficiencia mitral primaria, ¿no? Hay enfermedades que llevan a la dilatación ventricular por insuficiencia mitral, la miocardiopatía dilatada, ¿no? No se olviden, la miocardiopatía dilatada es una enfermedad que desarrolla ahí el crecimiento del ventrículo izquierdo porque hay insuficiencia de la válvula mitral. Entonces se desalinean los músculos papilares que ustedes han visto en la figura, ¿no? Dilatan el anillo, entonces van a producir una insuficiencia mitral. ¿Cuáles son las causas más comunes de insuficiencia mitral severa? ¿No? 20 a 70% del prolapso de la válvula mitral, ¿no? Isquemia, 13 a 30%, enfermedad reumática, 3 a 40%, y endocarditis, 10 a 12%. La mayoría de los pacientes con prolapso de válvula mitral tienen solo insuficiencia mitral leve, es lo que les decía de antes, nunca necesitan cirugía. Isquemia, ¿por qué? ¿No? Porque todo tiene su porqué. ¿Por qué la isquemia? Isquemia porque antes les había dicho algo de la válvula mitral, ¿no? Que los músculos papilares de la válvula mitral están irrigados por las coronarias, y las coronarias pasan sobre el músculo, y una de las ramas de las coronarias irrigan los músculos papilares. Entonces hay un infarto que se llama isquemia. Estos músculos, ¿qué pasa si no tienen irrigación? Se mueren, hay necrosis. Y al haber necrosis caen, y al caer hay válvulas, hay insuficiencia cardíaca. Por eso que muchos pacientes que tienen una de las arterias coronarias comprometidas por el infarto, vamos a encontrar inmediatamente que hay insuficiencia mitral. Ustedes le están reclamando. Usted no sabía que su paciente está mal con la válvula. No, señor, no tiene por qué saber. La insuficiencia mitral se presenta después del infarto por la necrosis de los músculos papilares. Miren lo interesante que es. ¿Por qué? Porque presentó su infarto, que esa coronaria que le está dando la irrigación. Es importante eso, por eso que les decía hace un momento que es importante que escuchen eso. El prolapso de la válvula mitral puede ser simétrico o asimétrico, ¿no? Y la enfermedad arterial cardíaca, la enfermedad isquémica, ¿no? En los pacientes con insuficiencia leve la causan por lo común, les acabo de decir, un infarto de miocardio, ¿no? Entonces va a haber dilatación ventricular y disfunción del ventrículo izquierdo, ¿no? Las endocarditis bacterianas y las colagenopatías como el lupus eritematoso y la enfermedad valvular reumática son causas menos comunes de insuficiencia mitral, ¿no? En el anciano, por ejemplo, la insuficiencia mitral se puede deber a la calcificación del anillo mitral, ¿no? Entonces van a presentar una insuficiencia mitral leve, ¿no? Y no necesita mayor tratamiento, ¿no? No necesitamos nosotros darle mayor prestancia a esto. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia mitral? Las frecuentes: carditis reumática, que ataca tanto al hombre como a la mujer, 1-1, rotura de las cuerdas tendíneas, esto puede ser por enfermedad de endocarditis, por enfermedad mitral o por traumatismos. Un choque en un carro puede causar ruptura de cuerdas tendíneas y termina con una insuficiencia mitral del paciente, ¿no? Puede ser por patología congénita, puede ser por cuadros de endocarditis bacteriana, que ya saben ustedes, cuadro inflamatorio, los traumatismos que acabamos de hablar, o por proliferación mixomatosa también, ¿no? El infarto y miocardio agudo, ya les decía, necrosis de los músculos papilares del ventrículo izquierdo, que estos irrigan a las ramas de las coronarias, entonces va a haber insuficiencia mitral. Ya explicamos las causas. Y la dilatación del ventrículo izquierdo en miocardiopatías dilatadas. No se olviden que hay miocardiopatías dilatadas que está dado por el hipertiroidismo, aparte de enfermedades cardíacas, ¿no? ¿Y en qué consiste la fisiopatología? Acortamiento, rigidez, retracción de las valvas, de las cuerdas tendíneas, atrofia del tejido valvular o degeneración mixomatosa. Si hay calcificación del anillo, y eso lo hablábamos, por eso les mostré una foto, va a haber muchas veces cuando hay calcificación exagerada del anillo mitral,
hay calcificación del anillo de la válvula aórtica, ¿no? Entonces les decía que invade el sistema de conducción y nos va a dar bloqueo auriculoventricular completo, ¿no? Entonces, al haber bloqueo auricular completo, va a haber la frecuencia baja. Entonces, estos pacientes son operados a veces de patología mitral y terminan poniéndole al final un marcapaso. Dicen, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido un error? No, señor, no ha habido un error. Ya ustedes saben, futuros médicos, que puede haber un compromiso por la calcificación excesiva. Entonces, el paciente no solo sale con nueva válvula o con una prótesis mitral, sino sale con su marcapaso. Entonces ya se explican ustedes por qué. Ha habido compromiso del sistema de conducción, o sea que había una calcificación excesiva. ¿Cuáles son los síntomas de la insuficiencia mitral? Disnea, ¿no? Es el síntoma agudo con perforación de las válvulas que progresa muchas veces a edema pulmonar, ¿no? No presentan sintomatología los pacientes crónicos con proceso reumático hasta 20 años. Entonces, un paciente con enfermedad crónica reumática, y más si viene de un lugar tropical, 20 años puede permanecer con su insuficiencia asintomática. Ya saben ustedes, esto es para la historia, ¿no? Para que tengan en cuenta en su historia. No van a poder insuficiencia mitral con 2 años de evolución. Les va a dar a cualquier colega que conoce eso, le va a dar, pues, estás equivocado en tus historias. ¿Cómo es el pulso en estos pacientes? Que hay que tomarles el pulso a estos pacientes con valvulopatía. Es pequeño, va a haber un latido en la punta fuerte porque hay crecimiento del ventrículo izquierdo, va a ser hiperdinámico, ese ventrículo va a estar desplazado a la izquierda, incluso fuera del quinto, sexto espacio, fuera de la línea media clavicular. Muchas veces están coincidiendo con la línea axilar anterior. ¿Cómo es a la auscultación? El primer ruido cardíaco encerrado en el soplo pansistólico. No hay chasquido de apertura acá porque esa válvula está abierta, ¿no? El soplo es de tipo aspirativo, bajo, y de mayor intensidad siempre, habíamos dicho en la punta, que se irradia axila. Acuérdense, siempre ir a la axila para constatar que es de patología mitral, ¿no? Y la subescápula. Puede ser holo o telesistólico. Es importante eso. Acá tienen nuevamente un leve crecimiento de aurícula izquierda. Ven el corazón con un crecimiento casi del ventrículo derecho. Cuando está así en bola, cuando ven ustedes así crecido circularmente, hay un crecimiento de ventrículo derecho. Este paciente ya está pasando a la etapa de insuficiencia cardíaca derecha. Estos pulmones se van limpiando. Hay que tener en cuenta mucho las radiografías de tórax. Y acá ven un eco, como le ponen un contraste y pasa, pues, regurgita del ventrículo izquierdo a aurícula, está pasando el contraste. Está insuficiente ese ventrículo, esa válvula, ¿no? Acá ven ustedes igual, ventrículo izquierdo, aurículo izquierdo, un ventrículo crecido y está pasando ¿no? Pasa la cantidad de líquidos. Hay regurgitación, lo que se llama, ¿no? Acá ven una válvula muy calcificada. Ven ustedes el calcio como brilla acá. Una válvula abierta, insuficiente, tremendamente, ¿no? Tremendamente. Igual acá se hace con contraste, ¿sí? Como regurgita el ventrículo izquierdo a aurículo izquierdo. Se ve nítidamente en el eco la regurgitación. El eco ahorita es diagnóstico 100% puro. En el electrocardiograma, ¿qué vemos? Hipertrofia del ventrículo izquierdo, crecimiento de la aurícula izquierda con fibrilación auricular, ¿no? Y acá tenemos, para que vean las imágenes, en el electrocardiograma. Este es un electrocardiograma normal. Acá ven ya el más menos de la onda P. Acá ven una ascendente y una descendente. Acá ven una ascendente y una cubeta. Y acá ven la típica onda en M. Esta es la típica onda mitral. Por eso se le dice en M, onda en M en el electro. Esto antes nos daba diagnóstico. Ahora los diagnósticos, ya saben, se hace por eco, pues, más que por electro, ¿no? Pero antes nosotros nos guiábamos solo por esto. Es importante. Acá ven otro. Insuficiencia mitral. Ven el crecimiento tremendo de ventrículo izquierdo. Ondas
R altas en B2, B3, ¿no? Y ondas S bajas en B5, B6. Se suma esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y acá se suma 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, por 5, 90. Mayor de 35 milímetros, dice el índice de Sokolov, positivo a crecimiento de ventrículo izquierdo. Entonces ese es el famoso índice de Sokolov, ¿no? Bueno, prolapso ya hicimos, ya lo tocamos. Vamos a seguir con la siguiente clase.